No das tanto a quien no te valora porque esa persona no es realmente esa persona. Es el fantasma de tu padre o tu madre disfrazado en el cuerpo de alguien del presente. Y tu psique, desesperada, sigue intentando ganar el amor que nunca recibió en el momento correcto. ¿Sabes lo que descubrí que me perturbó profundamente durante décadas en mi consultorio? Que cuando una persona elige sistemáticamente a quien la desprecia e ignora a quien la valora, no está siendo masoquista. Está siendo leal. Leal a un patrón que se formó en su psique cuando era tan joven que ni siquiera recuerda haberlo creado. Es lo que yo llamé desplazamiento del complejo parental, y es una de las estructuras más destructivas que puede habitar en tu inconsciente. Porque no estás dando tu amor, tu tiempo, tu energía a esa persona que te ignora. Estás repitiendo, una y otra vez, el intento desesperado de conseguir que mamá te viera, que papá te validara, que alguien finalmente dijera, eres suficiente. Pero como ese alguien ya no está disponible emocionalmente, tú sí que lo desplaza a otras personas en el presente. Y elige, con precisión quirúrgica, a quién te tratará exactamente como te trataron cuando se formó la herida. ¿Por todas las funciones psíquicas? Yo, Carl Gustav Jung, pasé años estudiando cómo estos complejos parentales operan en el inconsciente, repitiéndose generación tras generación. Y lo más devastador, mientras más das a quien no valora, más evitas a quien sí lo hace. Porque la reciprocidad sana aterra a una psique acostumbrada al dolor. Quédate hasta el final porque voy a revelarte el método de interrupción del desplazamiento parental, una técnica que desarrollé para romper este patrón de repetición. Si eres nuevo aquí, suscríbete, porque esto no es psicología superficial. Es psicología analítica profunda que puede cambiar radicalmente tu manera de relacionarte. Déjame explicarte con precisión qué es el desplazamiento del complejo parental y por qué controla tus elecciones afectivas sin que lo sepas. Un complejo, en mi teoría, es una estructura psíquica autónoma cargada emocionalmente que se forma alrededor de experiencias significativas. Los complejos más poderosos, y más inconscientes, son los que se forman en la relación con tus padres durante la infancia. Yo los llamé complejo materno y complejo paterno. Estos complejos no son simples recuerdos de cómo te trataron. Son programas activos en tu psique que determinan cómo eliges a tus parejas, amigos, jefes, cualquier figura significativa en tu vida adulta. Y aquí está lo que descubrí que cambió toda mi comprensión de las relaciones humanas: cuando el amor parental fue condicionado, ausente o invalidante, el complejo no se resuelve. Se desplaza. El desplazamiento funciona así: tú sí que toma el patrón emocional original, digamos, mamá solo me prestaba atención cuando yo sufría o papá solo me valoraba cuando yo era perfecto, y lo proyecta en las personas del presente. No conscientemente. Automáticamente. Como si tu inconsciente buscara personas que repliquen exactamente ese patrón para tener otra oportunidad de arreglarlo. Imagina que tu psique es como un proyector de cine antiguo. La película que carga es tu experiencia original con mamá o papá, el momento donde aprendiste que tu amor no era suficiente, que tenías que esforzarte para merecer atención, que tu valor era condicional. Ahora, ese proyector está encendido permanentemente en tu inconsciente. Y cada vez que conoces a alguien nuevo, tú sí que proyecta esa película sobre esa persona. Si la persona no coincide con la película, es decir, si te valora naturalmente, da atención sin que tengas que pelear por ella, te acepta sin condiciones, tú sí que siente algo extraño. Algo que tu ego consciente interpreta como no hay química o es demasiado simple o me aburre. Pero lo que realmente está sucediendo es que esa persona no activa tu complejo. Y sin el complejo activado, tú sí que no reconoce eso como amor. En cambio, cuando aparece alguien que sí coincide con la película, alguien emocionalmente distante como lo fue papá, alguien que valida condicionalmente como lo hizo mamá, alguien que te hace esforzarte por migajas de atención, tu complejo se activa instantáneamente. Y tú sí que confunde esa activación con amor verdadero. No lo es. Es familiaridad psíquica. Es reconocimiento del patrón original. Por eso das tanto a quien no te valora, porque inconscientemente, tú sí que cree que si esta vez lo haces suficientemente bien, si das lo suficiente, si eres lo suficiente, finalmente conseguirás que mamá / papá, disfrazados en el cuerpo de esa persona, te amen incondicionalmente. Estás intentando sanar una herida de hace décadas usando personas del presente. Y por eso nunca funciona. Y aquí está la parte más devastadora que observé en mi práctica: evitas a quien sí te valora porque la reciprocidad sana aterra a una psique programada para el esfuerzo. Cuando alguien te da sin que tengas que luchar, tu complejo parental no sabe qué hacer. Nunca aprendió a recibir amor natural. Solo aprendió a pelear por amor condicionado.
Ahora déjame mostrarte cómo este desplazamiento del complejo parental opera en tu vida cotidiana. Imagina que soy yo, Carl Jung, observando 3 situaciones donde puedes ver este patrón en acción. Imagina que soy yo, sentado invisiblemente en esa cafetería donde acabas de tener una cita. Observo 2 realidades paralelas y fascinantes desde el punto de vista de la psicología analítica. Hace 2 semanas, saliste con Ricardo. Ricardo llegó puntual, preguntó sobre tu día con genuino interés, pagó la cuenta sin hacer drama de ello, te escribió al día siguiente diciendo que le gustaste. Y tú, cuando me cuentas sobre Ricardo, dices, es muy lindo, pero no siento esa chispa. Es demasiado predecible. Traduzco lo que tu inconsciente realmente dijo, este hombre no activa mi complejo paterno de abandono emocional, por lo tanto mi psique no reconoce esto como amor. Hoy saliste con Alejandro. Alejandro llegó 25 minutos tarde sin disculparse realmente. Habló de su ex durante media hora. Dividió la cuenta al centavo. No ha vuelto a escribir en 3 días. Y cuando pienso en él, observo algo perturbador en tu lenguaje corporal, tus ojos brillan. Me dices, hay algo en Alejandro, una intensidad, una profundidad. Siento que podría ser especial. Permíteme traducirte lo que realmente está sucediendo en tu psique. Alejandro replica exactamente el patrón de tu padre. Papá que llegaba tarde a tus recitales escolares. Papá que hablaba de sus problemas pero nunca preguntaba por los tuyos. Papá emocionalmente ausente que te hacía esforzarte por cada migaja de atención. Tu complejo paterno reconoció a Alejandro inmediatamente. Y confundió esa familiaridad dolorosa con conexión profunda. ¿Y sabes qué va a pasar en los próximos 3 meses? Vas a darle a Alejandro toda tu atención, tu paciencia, tu comprensión. Vas a justificar cada vez que no responda mensajes, debe estar ocupado. Vas a minimizar cada señal de desinterés, es que él es más reservado. Mientras tanto, Ricardo, que hubiera construido contigo algo sano, ya está saliendo con alguien que sí reconoce el valor cuando lo ve. Por el inconsciente colectivo. No estás enamorándote de Alejandro. Estás intentando, una vez más, conseguir que papá finalmente te vea. Pero papá ya no está disponible. Y Alejandro no es papá. Es solo un hombre emocionalmente inmaduro que tú sí que eligió como pantalla de proyección. Imagina que te acompaño en un momento específico, acabas de recibir una noticia difícil. Algo relacionado con tu salud que te tiene preocupada. Necesitas hablar con alguien. Y observo, fascinado, a quién no llamas y a quién sí llamas. No llamas a Sofía. Sofía es tu amiga de hace 5 años. Siempre está disponible. Cuando la necesitas, responde. Te escucha sin juzgar. Te ofrece ayuda concreta. Pero cuando pienso en llamar a Sofía, observo que tu psique dice, no quiero molestarla o, ella tiene sus propios problemas. Decodifico, Sofía me da reciprocidad sana y eso no activa mi complejo materno, entonces no siento que realmente me ayudaría. En cambio, llamas a Patricia. Patricia es tu mejor amiga de hace 20 años. Patricia que cancela planes contigo en el último minuto regularmente. Patricia que cuando le cuentas tus problemas, de alguna manera la conversación termina siendo sobre ella. Patricia que nunca te ha devuelto un solo favor de los cientos que tú le has hecho. Pero tú sí que insiste, Patricia me conoce de toda la vida. Llamas. Patricia suena apurada. Te escucha 3 minutos y dice, ay amiga, qué heavy, pero oye, te llamo después porque voy saliendo. No vuelve a llamar. Y tú, en lugar de sentir enojo, sientes alivio. Sí, alivio. Porque este patrón es familiar. Es exactamente como mamá respondía cuando necesitabas apoyo emocional de niña, minimizando, redirigiendo hacia sus propias necesidades, dejándote sola con tu dolor. Tu complejo materno desplazado eligió a Patricia hace 20 años precisamente porque replica el patrón original, tú das, ella recibe, tú necesitas, ella no está disponible. Y evitas la amistad sana con Sofía porque tu psique no sabe cómo funcionar sin el esfuerzo constante por conseguir atención. 3 días después, cuando Patricia finalmente te pregunta ¿y qué pasó con eso?, vas a sentir una gratitud desproporcionada. Vas a pensar, ves, si se preocupa por mí. Lo que realmente sucedió, ella te dio una migaja de atención, y tu complejo materno, acostumbrado a las migajas, lo interpretó como amor profundo. Este escenario revela la raíz del desplazamiento con precisión quirúrgica.
Imagina que te acompaño a la cena de cumpleaños de tu madre. Están tus 2 hermanos también. Durante la cena, tu hermano, el mismo que olvidó su cumpleaños el año pasado, el que nunca la llama, el que vive su vida sin preocuparse demasiado por ella, hace un comentario gracioso. Mamá se ríe con genuino deleite. Sus ojos brillan. Después cuenta a todos, así es mi hijo, siempre me hace reír. Observo tu rostro. Algo se contrae en tu pecho. Tú, que organizaste toda esta cena. Tú, que la llamas 3 veces por semana. Tú, que resolviste su problema con el seguro médico el mes pasado. Tú, que llevas décadas siendo la hija responsable, presente, atenta. Mamá te mira y dice, gracias por organizar, hija, pero sin ese brillo en los ojos. Es agradecimiento funcional. No es valoración emocional. Y aquí está lo que me perturbó cuando estudié estos patrones familiares. En ese momento, tu psique toma una decisión inconsciente. Decide que necesitas esforzarte más. Que si das más, si eres más atenta, si resuelves más problemas, finalmente conseguirás ese brillo en los ojos de mamá que tu hermano obtiene sin esfuerzo. Este es el momento exacto donde tu complejo materno se refuerza. Y cuando sales de esa cena, tu psique ya está programada para buscar en tus relaciones el mismo patrón, personas que te den migajas de atención mientras tú das todo. Porque eso es lo familiar. Eso es lo que tu psique reconoce como amor. 2 semanas después, cuando conoces a alguien que te valora naturalmente, que aprecia tus esfuerzos sin que tengas que pelear por reconocimiento, tu psique sentirá pánico. Porque nunca aprendió a recibir valoración natural. Solo aprendió a luchar por ella. Y la lucha se convirtió en tu definición de amor. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto hoy? Déjame darte el método de interrupción del desplazamiento parental que desarrollé después de años observando cómo se rompen estos patrones. No es rápido, no es cómodo, pero funciona si tienes el coraje de aplicarlo. Aquí está el método de las 3 confrontaciones conscientes. Lo primero que necesitas hacer es algo que tu psique ha evitado durante décadas, mirar directamente el patrón parental original sin justificaciones. Toma papel y lápiz. Vas a escribir una frase muy específica completando los espacios en blanco, de niño / niña, aprendí que para conseguir amor / atención de mi madre / padre, yo tenía que y aún así, lo que recibía era ejemplos reales, aprendí que para conseguir atención de mi madre, yo tenía que tener algún problema o sufrir, y aún así, lo que recibía era su ansiedad, no su consuelo. Aprendí que para conseguir aprobación de mi padre, yo tenía que ser perfecto académicamente, y aún así, lo que recibía era silencio o crítica por lo que faltaba. Sé brutalmente honesto. No escribas la versión endulzada. Escribe la verdad que tu niño interior vivió. Ahora viene la parte crucial, debajo de eso, escribe, y ahora, de adulto, busco personas que completa con el patrón que repites. Busco personas que me dan atención solo cuando sufro. Busco personas que nunca están satisfechas con mis logros. Tiempo necesario, 15 a 20 minutos de escritura honesta. Momento de hacerlo, cuando estés solo, en un momento de calma. No lo hagas en estado emocional intenso. Lo que vas a sentir, probablemente dolor. Tal vez enojo hacia tus padres. Está bien. Es la psique reconociendo conscientemente lo que operaba en sombras. Ahora viene el paso que interrumpe activamente el desplazamiento. Cada vez que te descubras dando demasiado a alguien que no te valora, o evitando a alguien que sí lo hace, vas a hacer este ejercicio en tiempo real. Detente. Cierra los ojos. Visualiza mentalmente la situación actual, pero reemplaza la cara de esa persona con la cara de tu padre o madre. Pregúntate con brutal honestidad, ¿a quién le estoy dando realmente esto? ¿A esta persona del presente, o al fantasma de mamá / papá que sigo intentando complacer? Ejemplo concreto, estás escribiendo el 5º mensaje largo a alguien que te responde con monosílabos. Detienes. Cierras ojos. Visualizas la cara de esa persona transformándose en la cara de tu madre. Y reconoces, le estoy escribiendo a mamá. Estoy intentando conseguir que mamá finalmente me preste atención completa. Una vez que reconoces esto, di en voz alta, literal, en voz alta, esta persona no es mi madre / padre. Esta persona es nombre. Y yo ya no soy ese niño / niña necesitado / de aprobación. Soy un adulto que elige dónde poner su energía.
Frecuencia, cada vez que detectes el patrón activándose. Los primeros días puede ser 5 a 10 veces al día. Señal de que funciona, empezarás a sentir algo físico, a veces náusea, a veces presión en el pecho, cuando reconoces el desplazamiento. Es tu psique resistiendo soltar el patrón familiar. Respira a través de eso. Este es el paso que más pánico genera, pero es el que realmente rompe el ciclo. Vas a forzarte conscientemente a experimentar reciprocidad sana, aunque te genere ansiedad. Identifica una persona en tu vida que te valora naturalmente. Alguien que responde tus mensajes con atención. Alguien que te busca sin que tengas que perseguir. Alguien que probablemente has mantenido a distancia segura porque no sientes la chispa. Durante 21 días, vas a invertir el patrón, le vas a dar a esta persona la atención que normalmente das a quien no te valora. No porque sientas ganas. Porque necesitas reprogramar tu psique para que reconozca la reciprocidad sana como normal. Acción específica: si normalmente escribes 3 mensajes largos a quien te ignora, escribe un mensaje genuino a quien sí te valora. Si normalmente planeas encuentros elaborados con quien cancela, planea un café simple con quien siempre está disponible. Lo que va a pasar, tu psique va a gritar que esto se siente aburrido, sin profundidad, demasiado fácil. Esa es la señal de que estás en el camino correcto. La ansiedad que sientes es tu complejo parental resistiendo la sanación. Resultado esperado: no esperes enamorarte de quien te valora. Espera empezar a tolerar la reciprocidad sin pánico. Espera que tu psique lentamente reconozca que el amor no tiene que doler para ser real. Lo que puedes esperar realmente. Primeras 3 a 4 semanas, vas a querer abandonar el proceso. Tu psique va a inventar 1000 razones para volver al patrón cómodo. Esta persona sana es aburrida. Extraño la intensidad de quien me ignoraba. No es verdad. Extrañas el patrón familiar del dolor. Obstáculos comunes: tus padres reales pueden intensificar el comportamiento que refuerza el complejo. Si empiezas a poner límites sanos, mamá puede hacerse la víctima. Papá puede criticar más. Es su propia psique resistiendo el cambio. Señales de que está funcionando: un día te sorprenderás eligiendo quedarte en casa en lugar de perseguir a alguien emocionalmente indisponible. Te sorprenderás respondiendo a quien te valora sin sentir culpa. Te sorprenderás pensando: no necesito esforzarme tanto para merecer amor. Ese día, sabrás que el desplazamiento está perdiendo poder. Recapitulemos lo esencial: no das tanto a quien no te valora porque seas masoquista o débil. Das tanto porque tu psique está intentando sanar una herida antigua usando personas del presente. Es un desplazamiento del complejo parental: tu inconsciente proyecta el patrón original de mamá o papá en cada relación significativa de tu vida adulta. Y evitas a quien sí te valora porque la reciprocidad sana aterra a una psique programada para el esfuerzo doloroso. Aquí está la verdad que transformó mi comprensión de las relaciones humanas: la familiaridad no es amor. Cuando alguien te hace sentir esa intensidad, esa conexión profunda, esa chispa, muchas veces no es amor verdadero. Es reconocimiento psíquico del dolor original. Tu complejo identificó el patrón familiar y confundió esa activación con destino. Romper este patrón no significa abandonar a tus padres o culparlos de todo. Significa reconocer que ellos mismos operaban desde sus propios complejos. Significa entender que la niña o el niño que fuiste desarrolló una estrategia de supervivencia emocional. Y esa estrategia ya no te sirve. Es momento de elegir conscientemente, desde tu adulto presente, dónde merece ir tu amor. Ahora déjame hacerte una pregunta específica: ¿a quién en tu vida actual le estás dando lo que realmente querías darle a mamá o papá? Piénsalo honestamente. Escríbelo en los comentarios si tienes el coraje. Hacer consciente lo inconsciente es el primer paso hacia la libertad. Si este vídeo removió algo profundo en ti, déjame un like. Si reconoces este patrón en alguien cercano, compártelo. Y si quieres seguir profundizando en cómo los complejos inconscientes gobiernan tu vida, suscríbete y activa las notificaciones. La verdadera tragedia no es haber repetido el patrón durante años. La verdadera tragedia sería seguir repitiéndolo ahora que ya lo sabes. Hasta la próxima.